De nuevo es un gusto estar con ustedes. Es muy lindo. Después de estar con ustedes tenemos otra reunión con los hermanos de Arrieta. Y ya hemos tenido este compartir, no importando la distancia y nada, es bárbaro, muy bueno. Aparte de conocerlo, es toda una experiencia para nosotros. Eh, Bien. Yo les había mandado a través de Estefan un devocional. Fue del día de ayer. Si ustedes desean seguir recibiéndolos, lo podemos hacer, solamente decirme. Pero me resulta muy interesante. Este hermano que lo escribe es muy creativo, como vieron, y tiene esa capacidad de poder ilustrar todo lo que quiere transmitir y lo hace muy bien. Y en ese devocional, Eber Galito, es el hermano misionero, desde Paraná, Entre Ríos, elige lo que sería el cristiano ideal. No voy a entrar en el tema de devocional, pero pienso que como toda crisis, toda situación que nos choquea y nos golpea, sobre todo inesperadamente, eh, tenemos la oportunidad de ser transformados, de ser cambiados. Y detrás de todo esto entendemos, sabemos que está Dios, Dios permitiéndolo, Dios obrando. Eh, Él esto es expresión de su voluntad, lo ha determinado de antemano con toda seguridad. Y me ha parecido poder compartir con ustedes el capítulo 27 del libro de Hechos. Vamos a ver una parte, porque no vamos a tener tiempo de analizar todo, pero me pareció muy importante poder ubicarnos en el lugar de Pablo, en ese barco que era grande porque tenía capacidad para llevar 276 personas, como él dice acá en este capítulo, y además una carga de trigo. Pero a pesar de eso, por más impresión de seguridad que daba, no dio más seguridad que el Titanic cuando se hundió. Pero a diferencia del primero que mencioné, del Titanic, ninguno de ellos pereció. Y como toda crisis, esta que vimos no es distinta, no es diferente, a pesar de que es global, es pasajera, es por un tiempo. Y ya hay que ir viendo más allá, y ya hay que ver después del naufragio. Pero mientras lo vamos transitando todavía, hoy mencionaba Miguel algo importante, parece que nos hubiéramos combinado. Mencionó una palabra que es resiliencia. Es la capacidad que nos da Dios de poder recuperarnos de las crisis. Y bueno, quizás sentado acá anoche trataba de ponerme en el lugar de Pablo, ¿no? A bordo de ese barco. Y aprendí algo. A ver si ¿Ustedes saben lo que es Sirte? Yo no sabía, anoche lo aprendí. Sirte es una ciudad de Libia. Quédense tranquilo que yo no sabía. Pero además de eso, son dos extensísimos bancos de arena el mar Mediterráneo. Se introduce en África del Norte por muchos kilómetros, en la parte donde tenían miedo los marineros de callar. Son unos 200 kilómetros que se introduce en el mar, o el mar se introduce 200 kilómetros en África. Y es muy bajito, y allí un barco grande como este podía encallar y podían todos sucumbir, se podía romper, como sucedió, bueno, sucedió en Malta, pero en este lugar tuvieron que luchar contra un viento y una tempestad importante que les dio mucho temor y tuvieron que estar un periodo de tiempo en ese lugar porque el centurión Julio, que estaba a cargo de transporte de Pablo y de otros presos que iban hacia Roma, decidió no pasar el invierno
fíjense, ¿no? El nombre era Buenos Puertos, el de la isla de Creta. Dijo, no, acá no podemos pasar el invierno, vamos a zarpar. Pablo le aconseja no hacerlo, porque él tenía experiencia, pero Julio no le hace caso. Tenían cierto vínculo, él se portó muy bien con Pablo. Al salir de Israel, eh, pasa por Sidón y allí él le permite tener contacto con los hermanos para que lo atiendan. Así que uno ve que ya era Pablo favorecido por Dios a través de este viaje que iba a hacer. Este viaje me resultó muy interesante, si ustedes lo buscan, se menciona en algunos lados como el cuarto viaje misionero de Pablo. Pablo tuvo 3 voluntarios. También antes había dicho en 1 Corintios que él había tenido 3 naufragios. Pero este es el cuarto naufragio. Y a pesar de que el Señor sabía todas las circunstancias, acá hay algo muy importante dentro de lo que tiene que ser la resiliencia, y es el hecho de no solamente no preguntarse por qué, a veces no te preguntes por qué, sino para qué. Sobre todo preguntarnos quién está en control. Y en control estuvo todo el tiempo el Señor. Satanás trató de sabotear el propósito que Dios tenía para Pablo en Roma. Él no quería que llegara allí. Desde Roma tenemos varias epístolas, entre ellas la de Filipenses. Por excelencia, la que tenemos que leer en una crisis donde queremos tener justamente, practicar lo que es la resiliencia, el reinventarse. Fíjense si no hay cosas que son similares. Yo asumo que conocen el pasaje, lo hemos leído. Hay cosas que son muy interesantes. Ellos pasaron 14 días mal, 2 semanas, dice acá el texto, mal. Tuvimos una cuarentena primero de 15 días, después se ha extendido, vemos las noticias y ahí está nuestra tormenta, que se empieza a armar y se empieza a configurar con mucha fuerza el tema de que va a ser más tiempo. Y vamos viviendo una experiencia nueva para la que nadie en el globo estaba preparado. Seguramente que hay personas que han pensado esto, pero vivirlo, transitarlo, es diferente. Y vino de golpe como cuando arrojan a José en el pozo, una situación inesperada, no estaba preparado ese día, no llevó paracaídas para caer y golpearse en el fondo del pozo. Como llegó en la vida de Noemí, de Ruth y de Orfa, circunstancias que son inesperadas, la muerte, enviudan de golpe, todas. Y son cosas que no podemos controlar, que la incertidumbre que se plantea, el miedo es una emoción que es sana porque nos ayuda a poder defendernos, pero cuando toma el control de nuestras vidas, no es bueno. Pero allí estaba Pablo, al quien Dios había puesto en este barco. Y aunque estaba Sirte, la zona esa, que tiene más de 400 kilómetros de ancho y 200 de profundidad en el mar, le tenían mucho temor a este lugar, porque la arena bajo el mar, bajo el agua, es movediza y los bancos cambian de lugar continuamente. Entonces no saben dónde están parados. Pasaron hambre porque tuvieron que tirar el trigo al mar. Antes de eso lo tuvieron al trigo, pero no comían de la angustia que tenían, el trabajo que les daba sacar el agua del barco. No estaban para nada preparados para esto. Había un solo esquife, un solo bote chico, que tuvieron que después arrojarlo al mar para que no se escaparan los marineros, los que tenían experiencias, que sabían manejar el barco. Y Dios interviene en todo esto.
Arturo hoy decía que no nos falta nada cuando tenemos al Señor. Y es verdad, es cierto. No, cuando vamos relatando la historia, ¿no nos parece una historia similar la que transitamos en este momento? La cuarentena, alejados de todo, de repente tenemos, pero de repente se vacía el tema de los alimentos. Hay miedo, hay incertidumbre, y hay un mundo que va a cambiar. El mundo que conocemos después del coronavirus no va a ser igual. Ya no es igual. Pero no me voy a adelantar algunas cosas que quería señalar de esto. Vamos a ir al 27, versículo 8. Allí se da el nombre de buenos puertos, donde se confunden, donde el peligro lo ve venir Pablo, advierte a Julio, hasta el versículo 12, dice, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. No era por el ayuno que era peligrosa la navegación, era por el tiempo. Se venía el invierno y no era apropiado salir. El mundo ha escuchado permanentemente las advertencias acerca de la venida del Señor, pero sobre todo ha escuchado de la esperanza que tenemos en Jesucristo. Pero ya es tiempo, y hoy es un buen tiempo. Y vamos a ver cómo Pablo, más allá y por encima de las circunstancias que él está viviendo, podía tener visión, la visión de transformación que podía venir en toda esa gente que estaba en el barco. Él habla con Pablo y le dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y la nave, sino también de nuestras personas. Y hay cosas que van a ser irrecuperables de repente. Vamos a sufrir pérdidas. Y en el caso de ellos solos, sin Pablo, de las personas también. Yo me imagino cómo Pablo oraría por la salvación de ellos. Porque después el Señor le dice que le concede la vida de ellos. ¿En base a qué? A su oración por ellos. Y en este tiempo podemos dar testimonio de nuestra fe, sí podemos. Y tenemos que hacerlo. Porque Dios nos ha dado medios para hacerlo, porque tenemos como nunca antes esta oportunidad. Dios sabe los tiempos. Cuando viene Jesucristo al mundo, prepara al mundo con Roma, con su imperio, con un sistema económico en común, en fin, muchas cosas, ¿no? Los caminos que todos conducían a Roma, pero atravesaban todo el imperio. Él se pudo manejar por todo el imperio porque Dios creó las condiciones del mundo. Y ahora podemos manejarnos en comunión unos con otros, crecer en comunión y también conectarnos con las personas a través de este medio. Nunca se dio en la historia. Y hoy es el tiempo justo. El Señor sabe de todo. Versículo 14. De golpe viene este viento huracanado, el Euroclidón, como un viento como combinado, son dos puntos cardinales, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, estaban en tal condición que no podían cambiar nada de las circunstancias que estaban viviendo, y no tenían dominio en nada de esto, porque los había tomado por sorpresa. ¿Quién nos dijo qué macana? ¿Por qué no compré alcohol en gel antes de cuando escuché la noticia en China? Nos sorprendió a todos. No querían dar a Sirte, o sea, llegar a Sirte, arriaron las velas, pero fueron combatidos, dice el 18, por una furiosa tempestad. Y acá encontramos en el 21, dice que hacía tiempo que no comían. No pensemos que las circunstancias que vivimos son iguales para todos.
Es un mito eso. Cuando en estas circunstancias tenemos que salir de nuestra propia realidad y considerar la de nuestros vecinos y la del entorno y la del país y la del mundo, muy distinta en cada lugar. Las necesidades son diferentes en cada lugar. Y él se levanta, hasta ahora pasa desapercibido, pero miren el cambio que se produce en el versículo 21, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, el que está relatando es Lucas, él está también con él, por eso se incluye, hacía tiempo que no comíamos. También viajaba Aristarco, viajaban en compañía, como viajando nosotros, ahora, en este momento, en el mismo barco, acompañándonos en la tormenta. Habría sido, por cierto, conveniente, varones, haberme oído. Pequeño reto, ¿no? Y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Va a haber pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, a recuperar el alma, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Y acá está lo importante, sino solamente de la nave. ¿Cuántos podemos comprender las cosas que son prioritarias en este momento por la situación en la que Dios nos ha colocado? O sea, lo que es importante, lo que es de valor realmente. ¿A ustedes no les parece que es como que al estar así tanto tiempo juntos, Dios quiere profundizar relaciones? Lo que estamos viviendo juntos, nuestros vínculos, los vínculos familiares. ¿No les parece como que estamos viviendo un tiempo diferente que hace que tengamos que estar juntos? ¿Tuvimos? ¿Eso es una señal de algo? ¿De sonido? No, timbre, perdón. Por 2 veces les pide que tengan ánimo, buen ánimo, y le da las razones por qué. Lo esencial que es la vida, teniendo a Cristo en nuestro corazón, no lo perdemos nunca. La vida eterna, que ya la tenemos en este momento, no la perdemos. Pero si hay alguien aquí que está escuchando y no tiene a Cristo en su vida, es tiempo que le pida perdón por sus pecados. Es tiempo que crea en Él, lo manifieste, se lo diga, se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo. Porque lo que nos impide tener relación con Él es el pecado. Pero cuando sucede esto, Dios envía al mundo a Jesucristo, muere en la cruz y resucita al tercer día, derrama su sangre en la cruz para que podamos creer y arrepintiéndonos de nuestros pecados, hablar con Dios para que restaure nuestra relación con Él, para que Él nos haga de nuevo, para que Él sea nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, y esto es muy importante. Nuestra identidad es saber que le pertenecemos a Él. ¿Y a quién sirvo? ¿Ustedes saben lo que significa Pablo? Si lo había leído no me acordaba, pero el año pasado al repasarlo, fue importante el saberlo. Siervo, eso significa. ¿A quién sirvo? Que marca el propósito que tiene su vida, por qué el Señor lo rescató, por qué el Señor te rescató. Que comparezca ante César. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Fíjense, Dios responde su oración. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así, como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venid a la 14ª noche,
y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Le salvó la vida, porque el relato termina con la destrucción del barco. Bueno, no termina, pero sigue a esto con la destrucción del barco. Porque en Caya, la isla que veían, ellos no sabían ni dónde estaban desorientados, era medianoche, tenían frío, estaban mojados, tenían necesidades de todo tipo, temían por sus vidas, pero habían recibido el testimonio de Pablo. Y él les dijo, ninguno se va a perder. Y sucedió. Eso sucedió. Así que venía la 14ª noche, siendo llevado a través del mar Adriático, en el día 14 sucede esto. Y Dios le salva la vida, porque luego, por segunda vez, los soldados quieren matar a aquellos que son presos para que no se escapen. Y el centurión Julio le dice, no, claro, si no iban a matar a Pablo también, estaba incluido en esto. Y Dios le salva la vida a varios a través de Pablo, nuevamente. Que el Señor nos bendiga utilizándonos. Dios nos ha dado la capacidad de poder recuperarnos, se llama resiliencia. Aquellos que tienen luego de una crisis, un estrés que se llama postraumático, se quedan en el pasado, no pueden seguir adelante, no avanzan, porque no tienen esperanza, no tienen fe. Hay varios ejemplos de personas que han pasado por el Holocausto, por ejemplo, en campos de concentración. Una de ellas fue Víctor Frankl. Él escribió un libro, ahora no recuerdo el nombre, pero hablaba sobre la esperanza. Y él funda una escuela, una escuela en psicología, se llama la logoterapia, basada en la esperanza. Él tenía esperanza. Cuando entra al campo de concentración, le dice al guardia, usted hay una cosa que no la puede sacar, y es mi capacidad de perdonarlo. Y él creía en Dios. Lo podemos ver en YouTube. Él tenía esperanza. Y es lo que tenemos que tener en este momento. Sacar la vista de encima. Sé que estamos bombardeados por una infodemia, además de la pandemia, pero tenemos que mirar con esperanza, por encima, más allá de la tormenta, confiar en Dios. Tendremos pérdida, pero lo más importante no se pierde, mi identidad no se pierde, no se va a diluir, al contrario, después de esto, tenemos que seguir ese modelo que nos proponía Eber, de mejora a nuestra vida cristiana, sobre todo en lo que son las relaciones, y sobre todo en lo que es la relación con Dios, en lo que tiene que ver con la intimidad, que pase más allá, a otro nivel, más profundo. Faltaba profundidad en Sirte, ¿no? Es el lugar que tuvieron que poner las anclas. Y hace falta más profundidad en nuestras relaciones también, a nivel humano, familiar, pero también a nivel con Dios, porque debe pasar de ser nuestro Salvador a tener verdadera intimidad con Él, a profundizar la intimidad con Él. Bueno, que el Señor nos bendiga en esto, hermanos, y que podamos ser transformados, y confiemos en que vamos a ser transformados, que Él nos va a dar las herramientas, las armas espirituales, para poder cambiar y mejorar a pesar de esta crisis. O por esta crisis. Que el Señor nos bendiga, que seamos como las aguas de ¿cómo se llama la ciudad italiana que está? Venecia. Las aguas de Venecia. ¿Sabían que, fíjense, búsquenlo en Google, fíjense, que están transparentes? Los venecianos están asombrados que pueden ver el fondo de los canales, que antes no se podía ver. Que surja así nuestra vida después de esta pandemia. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Yo debo retirarme.